¿Cómo están? Dios les bendiga, la paz de Dios. Estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor por esta bendición que el Señor nos permite de continuar con la lectura bíblica matutina. Ya sea que nos escuche, nos vea, nos escriba, queremos agradecerle por hacerlo, por acompañarnos a lo largo de la semana. Gracias por compartir el enlace o la liga con sus contactos. Gracias por orar por todo el Ministerio de Lecturas Bíblicas que hace posible que esta lectura esté en tiempo y forma de lunes a viernes. Y también queremos agradecer sus mensajes que nos envía. Los leemos, nos edifica, nos impulsa y pues nos llena de gratitud a Dios también saber de usted. Y también, por otro lado, agradecer a todos los que ya se han suscrito en nuestros canales de YouTube o Facebook. Si no lo ha hecho, es muy simple. Dele en YouTube seguir o suscribirse, y en Facebook igual, dele seguir. Y queda automáticamente usted ya suscrito a nuestros canales, y así le vamos a estar enviando continuamente las notificaciones muy puntualmente. Pero sin importar a la hora que nos esté escuchando o viendo, donde quiera que se encuentre, le enviamos saludos y que Dios le bendiga rica y abundantemente. Y bien, pues bueno, vamos a continuar con el capítulo 16. Este capítulo es un poco largo, nos habla de varios reyes. Hoy vamos a tomar del versículo 21 al 28. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Doy lectura, ya sea que usted lea con nosotros o nos escuche. Pongamos mucha atención a lo que dice esta lectura. Leo la palabra de Dios. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió, y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años en Tirsa, reinó 6 años. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Queridos hermanos, bueno, aquí tenemos esta lectura y cuántas cosas podemos comentar, pero ahora vamos a hacer unas breves consideraciones. Notamos, queridos hermanos, que después de una pelea de 4 años contra eh, lo que dice aquí de Tibni y Omri, finalmente Omri llegó a ser el gobernante indiscutible de Israel. Pero dése cuenta, una división trae otra división. Ya Israel, sabemos que el pueblo ya se había dividido, pueblo del sur, pueblo del norte. Ahora el pueblo del norte se sigue fragmentando. Por eso, hermanos, nos damos cuenta que una división trae otra división y siempre trae consecuencias. Israel ya de por sí estaba dividido, se había separado a las 2 tribus del sur, y ahora, no siendo suficiente esto, se dividen entre ellos mismos. Qué terrible llega a darse cuenta uno lo que es la carne, el egoísmo, el pleito, las peleas. 4 años y finalmente, bueno, se sobrepone Omri y llega a ser el gobernante de Israel. Por otro lado, también las trágicas muertes de sus antecesores, Nadab, Ela y Zimri, parece que no lo afectaron en lo absoluto para llegar al arrepentimiento. Omri
Ignoró las advertencias de Dios, tal y como lo hacen los paganos de hoy en día. Ignoran las advertencias de Dios. Y así este rey llegó a ser un rey que dice en la Biblia que hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Qué terrible que recuerden a alguien que hizo algo peor que los antecesores, que los rebasó en el mal. Por eso, hermanos, el profeta Miqueas, en su capítulo 6, reprendió a los israelitas cuando escribió: has guardado los mandamientos de hombre y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos has andado. Por eso yo te entregaré a la desolación y a tus moradores a la burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Algo que debemos recordar y usted ahora debe de tomarlo en cuenta: Omri fue el hombre que construyó la ciudad de Samaria. Sí, es el lugar tan conocido de Samaria. Este hombre fue el que construyó esa ciudad. Samaria fue construida en un lugar bello y estratégico que le permitió al pueblo de Israel repeler los ataques de Siria y de Asiria durante muchas generaciones. Pero finalmente, según la historia, cayó ante los asirios en el año 722 a.C., pero solo después de haber sido sitiada durante 3 años, según nos narra el libro de los Reyes en su capítulo 17, versos 5 y 6. Hermanos y amigos, pues por lo visto, Omri, vemos, y eso lo veremos también, fue obligado a restituirle ciertas ciudades a Siria. Eso lo veremos en el capítulo 20 de este primer libro. Por lo que se leen ciertas inscripciones asirias, parece ser que Omri fue el primer rey israelita que les pagó tributo a los asirios. Por otra parte, Omri tuvo éxito contra los enemigos del este al otro lado del Jordán. Veremos también en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, Omri manipuló a Moab de tal manera que permaneció sometida a Israel hasta después de la muerte de Acab. Pero todo esto, hermanos y amigos, nos lleva a la reflexión que queda en este capítulo. Claramente, por los pecados, dice la palabra de Dios, mas viendo, eh, repito, eh, este versículo dice: pero Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando la ira de Jehová, Jehová Dios de Israel. Hermanos, la desobediencia, el pecado, la obstinación, la rebeldía, los pleitos, las peleas, las divisiones, provocan la santa ira de Dios, provocan los santos juicios de Dios. Aquí tenemos el ejemplo. Y como sabemos, todas estas cosas fueron escritas para nosotros, para darnos un ejemplo, para darnos también una prevención, para que pongamos atención. El Antiguo Testamento, muchas de estas lecturas y la mayoría nos hablan de una manera real lo que lleva a la desobediencia, a la rebeldía, a las peleas, a los pleitos, a la envidia, al egoísmo, a las obras de la carne, a salirnos de la voluntad de Dios, a querer hacer nuestro propio plano o nuestro propio deseo, al orgullo, a levantar ídolos de nuestra propia humanidad. Tengamos cuidado. Aquí está el ejemplo. De tal forma, hermanos, que por eso dice la palabra de Dios que el Señor lo entregó y lo hizo que pagara todas esas maldades que realizó, y también llevando al propio pueblo a la idolatría. Peor que todos los que hemos leído anteriormente. Con eso nos damos una idea clara. En el pecado, hermano, es como
la lepra se reproduce, el pecado se extiende, el pecado puede llegar a las siguientes generaciones. Si no hay un arrepentimiento, si no hay un quebrantamiento genuino delante de Dios, eso afectará a las próximas generaciones. Así que estamos a tiempo de venir y ponernos a cuentas a Dios, porque hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Oremos, hermanos y amigos, y también pidamos por las peticiones de oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites en este día leer tu palabra. Aplícala a nuestro corazón, Señor. Habla nuestra vida y que tú seas en nuestra vida quien gobierna, quien dirige, quien toma el control de todos los asuntos en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia. Tú eres el Rey, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, y te pedimos también que tome las peticiones de oración y las necesidades. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, y no se pierdan la lectura del día de mañana, porque vamos a concluir el capítulo 16 y vamos a hablar ya de un rey que es más conocido. Su nombre nos va a sonar más, pero también nos va a recordar a ese rey terrible llamado Acab. Por lo pronto, aquí le esperamos el día de mañana. Que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con usted.